Queridas amigos y amigos, bienvenidos y bienvenidos a su podcast favorito, que yo sé que algún día lo va a hacer, a su podcast favorito de Los Chapulines. Agradecerles como siempre por estar ahorita conectados, escuchándonos, agradeciéndole también como siempre aquí a mi compañero, licenciado Marco Adán Quesada Martínez. Licenciado, buen día. Al contrario, yo le agradezco mucho, licenciado. Qué bueno que nos vemos. Tenemos algunas deudas pendientes, ¿verdad? Oiga, ya vamos en el 5º episodio, ¿eh? Ya es la 5ª edición del podcast. Muy contentos, muy buenos Lo que le voy a comentarios. sugerir a producción, licenciado, es que le den una retocada acá arriba porque brilla mucho, ¿eh? Aquí lo estoy viendo, mira. Ya. Necesita. Ya empezamos. Me pongo la foto. Yo como quiera, miren, traigo cambio, ¿eh? Yo traigo cambio, arriba Voy a brilla mucho, recordar pero- que me den una carne asada. Bueno, a mí y a los que están aquí en la producción, y una carne asada. algunos más. Pero mire, ya sabemos quién la va a preparar. ¿Qué huele? Nombre sea de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esta manera de arruinar el día? Me dicen que ya está ahí en su casa preparando. ¿Por qué Estefan es mal? Le voy a decir algo. Nomás. No solamente me arruinan este día, sino toda la semana, güey. Pues dicen que fin es de el chef. semana, no, hombre. Sí es cierto que es el chef que ya está ahí en su casa haciendo. Yo iría a hacer la carne asada, pero allá a la Plaza del Ángel y celebrar cuando lo detuvieron. Ahí sí. Pues bueno, seguimos pendientes. Yo sé que usted es una persona de palabra que va a cumplir, pero le tengo otra apuesta. No de doble nada, no de doble nada, porque la carne asada esa ya está. Pero el licenciado, es más, usted dígales cuál es su equipo Mi favorito equipo de la NFL. son los Rams de Los Ángeles. Somos como 4 aficionados de la República. No, los Bueno, Rams. es que ganando el de Super Los Bowl, Rams es buen equipo, Sí, es un buen equipo. trae un Es buen más, coach. creo que el equipo de los Rams puede llegar a ser contendiente en esta temporada. El fin de semana pasado se le salió el triunfo de las manos contra ¿Vio Filadelfia. cómo bloquearon la patada? Yo creo que ese fue el momento donde cambió el diseño del partido. ¿verdad? Bueno, pues ahora van contra mi equipo, que son los Potros de Indianápolis. Yo toda la vida he leído a los Potros de Indianápolis y le voy a decir por qué. Yo soy muy futbolero. A mí me gusta mucho el fútbol. Y mi equipo favorito en México son los Potros de Hierro del Atlante. Yo soy atlantista de toda la vida. Y por eso escogió los Potros. Y como eran Potros, en el americano me llamó la atención que había un equipo que se llamaban Potros. Y me gustó el uniforme, me gustó el logotipo y le voy a los Potros de Indianápolis. Muy bien. Ya me tocó ver los campeones con Peyton Manning. Yo le voy a los Rams desde que estaban en Los Ángeles en su primera Sí. ocasión. En los 80 era un equipo de Los Ángeles y como tengo familiares en Los Ángeles, me gustaban pues todos los equipos. Los Lakers, los Rams. Así que por esa razón, y los Dodgers por supuesto. Ahora, los Dodgers es mi equipo, les voy a decir por qué, por Fernando Valenzuela. Pues por el Toro. Y gratos recuerdos tengo del Toro Valenzuela y esa época de los 80 cuando me hice aficionado a los Rams, porque junto con mi padre, fíjense nada más, iba a escuchar lanzar al Toro Valenzuela en el 82, pero por radio. Nos íbamos mi padre y yo a un cerro entre Cuauhtémoc y Anáhuac para poder sintonizar la estación de Los Ángeles. ¿Y ese? Y ahí escuchábamos los juegos de Fernando Valenzuela. Para mí Fernando Valenzuela sigue siendo un Toro de Choboquila, miren, ahí está. héroe, un ídolo, En paz. muy especial. Va a descansar. Descanse. Mira cómo me pudo la El año muerte de pasado Fernando se nos Valenzuela. Me trajo muchos recuerdos, incluyendo las épocas junto con mi padre que disfrutaba del béisbol. Pues fíjese, a los Dodgers le va obviamente una comunidad mexicana muy grande, asentada ahí en Los Ángeles, pero pues todo México también, porque a los que nos tocó ver las épocas de gloria de Fernando Valenzuela en los Dodgers, pues evidentemente. Ese hombre marcó una época Curiosamente, para México del béisbol. yo no le voy a los Dodgers, fíjese, yo desde niño también le voy a un equipo porque me tocó verlos jugar cuando yo estaba pequeño y posteriormente una vez que me tocó ir a Houston, me tocó verlos, que son los Astros de Houston, es Ok. al equipo que yo le voy. Es al equipo que yo le voy, que ahorita están peleando por entrar a los playoffs. Los Ya Dodgers, vienen los playoffs, creo que ya los Dodgers ya están clasificados. Parece que ya más raro. Ahora le voy a decir algo. No me gusta esta etapa de los Dodgers porque han gastado dinero y no creo que el dinero sea lo que construya campeonatos. $700 millones en Es un Shohei absurdo lo que ha gastado los Dodgers. Ohtani, que no es la nómina más cara. La nómina más cara de las grandes ligas son los Mets de Nueva York. Pero entre los 3 o 4 Exactamente. equipos que más gastan en nómina y eso no me agrada. Pero- Creo que el campeonato, fíjate, te voy a decir quién creo que puede llegar en el béisbol de grandes ligas a ser campeón. A ver. Milwaukee, con una de las nóminas más bajas y un equipo que ha venido en ascenso
siendo realmente equipo, no a base de billetes ha ido construyendo su equipo, sino a base de estrategia e inteligencia. Y Milwaukee, los cerveceros, pueden ser un contendiente para ganar el campeonato. Es un buen equipo, no creo que para campeón, pero ha Ojalá sido le una alcance. de las Porque sorpresas de la temporada. Porque sería bien interesante que un equipo con baja nómina Así es. y con buen equipo pueda alcanzar el campeonato. Ojalá que así sea. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a apostar en el Colts contra Rams? Yo que me está escapando ahorita. Digo, lo de la carne asada ya esa parte, pero... Bueno, dijo mi hija que apostábamos la cabellera. Yo traigo cambio. El Yo problema no, del yo licenciado no. es que no trae cambio. Yo ¿verdad? ni cambio traigo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué apuéstale? Pues podemos apostar Dígale. el desayuno, unos burritos, unas tortas. Lo que quiera. Para los que nos acompañan aquí. Para la producción. Hoy órale. tenemos público, incluso para el público. Digo, tenemos público en Facebook y tenemos público aquí también. Y ahorita les vamos a presentar a una persona que nos va a Claro, acompañar. porque ese es un bien tema interesante. muy interesante. En este 5º episodio es la primera invitada que tenemos para hablar de un tema muy especial que se va de un evento muy especial que va a haber el día de mañana. Se van a llevar una grata sorpresa al escucharla. Así es. Licenciado, pues mire, ¿qué le parece si arrancamos con un tema que me han estado comentando en las redes? Por cierto, nos han estado comentando que si aceptamos invitados, ya les dije que sí, nada más que sin máscara. Aquí todos damos la cara. Hablamos ¿A quién de se frente. refiere? Pues hay algunos fans de nuestro podcast que nos ¿Quién han es? ¿Quién pedido es? insistentemente. Ese ni lo topo. No, ese ni lo topo. Grillada Libre se No sé llama. ni quién es. Nos dice que si lo invitamos. Sí lo invitamos, pero sin la máscara. Grillada Libre. Pero sin la máscara. Pues Porque no aquí lo topo ese amigo. Se trata de dar la cara. Y de los comentarios que hacemos, nosotros damos la cara y nos hacemos responsables de nuestros comentarios, como debe ser. Entonces, sí podemos invitar a cualquier persona, cualquier Pues ciudadano. no vale la que pena tenga ni un darle tema tiempo a gente que se esconde. sin Vamos, máscara. lo Pero que bueno, sigue. en base a lo que nos han estado comentando, licenciado, nos han estado haciendo mucho énfasis en algo que comentamos. En lo de las patrullas. Eso es preciso. Varias gente nos ha estado preguntando. ¿Qué le han comentado a usted? Usted que platica con mucho policía y ex policía, al igual que yo. ¿Qué le comenta? Les tengo un aprecio muy especial porque vivimos épocas difíciles y muchos de ellos me tienen confianza. Me han dicho que hablemos del tema de las patrullas porque muchos de los ofrecimientos que se hicieron no se cumplen. Comentan que cuando una patrulla se descompone, cuando chocan o cuando tiene un mal funcionamiento, no se la reponen de inmediato. Pero además tienen que pagar una serie de gastos. El deducible. Sí. ¿Quién lo paga el deducible? Ellos tienen Dígales. que cubrirlo. Entonces, hay una inconformidad por varias razones, pero una de ellas es lo de las patrullas. Y entonces, algo de lo que me pedían muchos de nuestros amigos policías es que habláramos de cómo está el contrato y cuáles son las condiciones que tiene el municipio de Chihuahua para poder pedir restitución de patrullas y además cuánto se ha gastado en ellas, ¿verdad? Así Usted es. tiene los datos. Pues mire, vamos a abordarlo. Otro robo en despoblado. Así como hablamos del tema del alumbrado que nos ha costado carísimo y que ha sido un sistema del cual no vemos obviamente un beneficio. Fíjese, Este Sonafri como hace investigaciones interesantes, ¿eh? pero ¿sabe qué es Ya lo llevan más varios. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que todo está documentado. Es un medio de comunicación que basa la información En que investigación. reproduce en investigación y en solicitudes de información que se hacen directamente a las dependencias. Yo creo que hay que darle crédito al medio de comunicación. Así Es un es. medio serio, es un medio Así es. crítico, Así como es. muy pocos hay en el Estado, pero además un medio que profundiza, que investiga, que no se quede en lo superficial, ¿verdad? Que no miente. O por lo menos plantea su perspectiva, ¿verdad? Es Fíjese. una perspectiva crítica que me parece que es la correcta de un medio. Totalmente, sobre todo que sean datos y cifras acertados, porque hasta Con base ahorita en la no me ha investigación. tocado ver que le digan mentiroso Eh. a este medio. Hay que darle crédito y Pero reconocimiento. fíjese, en el alumbrado, ¿cuánto llevamos comprometido los chihuahuenses al día de hoy? Más de 1,000 millones. Más de 1,000 millones de pesos en alumbrado público por 82,000 luminarias que se han sustituido al De momento. aquí al 2027. Ujú. El tema de las patrullas es un tema similar, yo creo que peor. Al día de hoy, el alcalde Marco Bonilla, entre su primer gestión y esta, se ha gastado 925 millones de pesos en 2 contratos. Aquí tenemos esta información que la sacamos desde luego del medio Zona Free. 925 millones en total, partido en 2 contratos.
En su primer gestión, licenciado, Marco Bonilla celebró un contrato por 290 millones de pesos para rentar 100 patrullas. Es decir, celebró un contrato por 3 años o 4 años, creo que por 4. Celebró el contrato para rentar 100 patrullas por 290 millones de pesos. ¿A cómo nos salió cada patrulla? O sea, 2.900.000 pesos. Rentada, ¿eh? Con el primer contrato. Con el primer contrato. Por cada patrulla, 2 millones. 2.900.000 cada patrulla. Déjeme decirle algo. El domingo estaba y no son nuestras. El domingo estuve con algunos oficiales de policía. Eso quería que me dijeran. Y me decían que le parecía un absurdo tener que pagar renta de patrullas con las cuales el municipio no conserva la propiedad, solamente le está rentando. Y hace un comparativo de cuánto vale una patrulla y en cuánto le están rentando. Y la expresión de los policías que me dijeron era muy clara, es un abuso, ¿verdad? Es un abuso en donde suponen que hay también mano negra o manejo financiero corrupto, ¿Qué ¿no? cree que es el mismo modus operandi? Contratos a modo, una empresa a modo. Curiosamente, los dos contratos que han sido licitaciones fast track, como pasó en el alumbrado, como pasó en pensiones del municipio, estos dos contratos se los dan a la misma empresa que se llama Supervisión Técnica del Norte. En el primer contrato, le digo, fue por 100 patrullas por 290 millones de pesos. Es decir, cada patrulla rentada, ni siquiera es propia, rentada cuesta 2.900.000. Pero en el segundo contrato pasó algo similar que con el alumbrado. Aumenta exponencialmente lo que cuesta cada patrulla. Fíjese, el segundo contrato que tiene vigencia hasta el 2028 aparte. O sea, es decir, Marco Bonilla no solamente comprometió las finanzas de su administración, comprometió las finanzas de la siguiente administración en donde afortunadamente ya no va a estar él. El segundo contrato es por 635 millones de pesos. A ver, me da un costo por unidad de 4.200.000. Bueno, pero fíjese, pero es nada más por ¿No le parece es una locura? A ver, si pagó, fíjese, ahí le va un dato bien importante. Si pagó 290 millones de pesos por 100 patrullas, ¿por qué por 154 pagó 635, que es más del doble? Por eso le digo, me da un costo por unidad de 4.200.000. 4.200.000 por unidad rentada. Rentada. Es absurdo, es una locura. Dígame usted si no es un robo en despoblado eso. Por eso es importante que los chihuahuenses se den cuenta de esto, porque esta es información real, no nos estamos inventando nada. Estamos haciendo énfasis en un tema que nos está costando mucho, en donde vemos que hay corrupción y en donde vemos que no hay un beneficio para el municipio y en consecuencia para los chihuahuenses. Oiga, le voy a decir algo. Sí. Cuando me comentaron esto el domingo pasado algunos oficiales de policía, que me decían lo que costaban las patrullas, cómo los estaban tratando, que no les daban la reposición inmediata. Yo no creía estas cifras, ¿eh? Me parece un absurdo. Y yo, como usted lo señala, es un robo en despoblado. O sea, volvemos a insistir, para ser más claros, cada unidad nos cuesta 4 millones de pesos rentada. Rentada. O sea, ¿cuánto costaría comprar la unidad? A ver, deme un dato, no sé si aproximado, si tenga la información, para no pero ¿cuánto costaría una unidad? Vámonos a lo que está haciendo Juárez. En Juárez, a diferencia de Chihuahua Capital, las patrullas sí se compran. El municipio se queda con ellas. En Juárez, acaban de comprar hace unos días, tenemos la 100 unidades. La información, 100 unidades y 18 motocicletas. 100 unidades, fíjese. 100 unidades tipo pickup por una inversión de 135 millones de pesos, más 18 motocicletas con una inversión de 5.179.000 pesos. Es decir, en Ciudad Juárez se gastaron en 100 patrullas y 18 motocicletas 141 millones. Pero vayamos a la 35 más, sí. Para poder equiparar vehículos con vehículos, pickups con pickups. Sería una inversión por 100 unidades, 135 millones. Pero propias. Ahí va el costo. Las está comprando. Está comprando cada unidad en 1.350.000. Equipadas, igual, vamos a suponer que igual que las de aquí, con el mismo entonces, equipamiento. hagamos un comparativo. Así es. Simple y sencillo.
Comprar las unidades te cuesta 1,350,000. Así es. En Chihuahua, rentar las unidades te cuesta, con base en el último convenio En el último contrato. o contrato, 4,200,000 rentadas. Más Eso es un abuso. el triple. Ese es un abuso. El triple. Es absurdo que puedan estar Más del haciendo triple. ese tipo de operaciones, pero ¿sabes qué es muy penoso? Que los regidores, siendo los responsables de la autorización de este gasto y sobre todo porque el contrato va a trascender en la administración, lo Sí, hayan claro. aprobado. Es hasta el 2028. Y la síndica, Bueno, la sindicatura reparte los periódicos del informe de Bonilla. ¿Qué podemos esperar de quien es la primera autoridad que audita al gobierno municipal? No podemos esperar nada. tiene usted razón, no se puede esperar mucho, ¿verdad? De una persona sin oficio. Pero, oye, un mínimo de decencia de los regidores, ¿no? Es decir, a ver, está bien que quieran hacer negocio, pero Mire, ahí no de está esta manera descarada. El güey. equipo de la sindicatura entregando los informes de Marco Bonilla como si fueran empleados de Marco Bonilla sin darse cuenta Que que a es una ellos elección independiente. el pueblo ¿verdad? los eligió aparte. Exacto. Y que lo primero que tienen que hacer es revisar que se gasten y que se administren bien los recursos de los chihuahuenses. Cosa que no hacen, andan entregando periódicos. Por eso este tipo de contratos les pasan de noche o bien, siendo mal pensados. No les pasa de noche. siendo No le mal importa su pensados, función. son No cómplices. tiene oficio político. A ver, Ni deber con, Algo con el servicio público. bien- Punto. pero bien sencillo que le podemos preguntar a cualquier chihuahuense, ama de casa, empresario, lo que sea. ¿Tú comprarías algo en 135 pesos o lo rentarías lo mismo por 4 veces más? Cuando comprarlo, te quedas con él. Es una locura. Ah, pero no conforme con eso, aparte de... ¿Cuál fue la palabra que dijo usted la semana? Grandilocuente, narcisista. Exactamente. Eso Bueno, es. Vean ustedes. aparte que se luce, El otro día platicábamos. ¿Dónde están los policías? ¿Dónde ves aquí la imagen de un servidor público que en muchas ocasiones entrega su vida por la comunidad? ¿Dónde está él? ¿Dónde está aquel que cumple con ese deber? Así es. No aparece. Pero bien, estamos tratando un tema de seguridad pública y quién aparece en primera línea. Un tipo narcisista, un tipo que siempre está pensando en su imagen. Lo que quiere él es verse y a través de la imagen tratar de convencer que es un buen gobierno. Yo sostengo, hay una absoluta falta de gobierno, no hay sustancia, lo que hay es imagen. Lo he dicho en varias ocasiones, a él le gusta verse al espejo, pero además cuando habla de cosas, habla con una grandilocuencia. Lo que dijo usted de la Universidad de las Mujeres, eso Mentira. me parece un claro retrato de una exageración en lo de las 33 la mil promesa- empresas que apoyó cuando no hay 33 mil empresas aquí en la ciudad de Chihuahua. Y él dice que las apoyó a todas, suponiendo que las hubiera. Esa es la forma de gobernar. Una forma de gobernar basada en imagen, ¿verdad? Pero eso es trágico para las finanzas públicas y para los chihuahuenses. Tal vez yo cerraría de nuevo cuenta haciendo este comparativo. ¿Cuánto costaron las patrullas en Juárez? 1,300,000. 1,351,000. Y ya son Eso de sería ellos. su costo, ¿verdad? Y ya porque son de son ellos. 100 unidades. Sí, son 100 unidades Se compraron en propiedad en propiedad del municipio. en valor de 1,351,000. Aquí son rentadas y cuestan 4,200,000 pesos. ¿Cuánto cuesta? Pero no conforme con eso, mire, ahí está, para que digo, no veníamos preparados, pero no conforme con que las renta carísimas y que es un robo y que seguramente lleva moche en el contrato, luego las dona. O sea, renta patrullas y las poquitas que tiene las regala, obviamente haciéndose promoción y buscando su candidatura. Fíjate lo al que me dijeron, gobierno me estoy estatal. acordando de lo que me dijeron también el domingo algunos Donó compañeros 70 policías. patrullas. Se dio el lujo de donar 70 Fíjate patrullas. lo que me dijeron, el municipio tiene un patrimonio de 100 patrullas. Ya donó 70, Ya no más hay 30. ya nomás hay 30. Cuando se acabe el contrato, Va a haber 30. solamente va a haber 30 unidades viejas. O sea que a la siguiente administración va a entrar con un déficit mínimo de 70 patrullas. Lo que están buscando es que se obligue la próxima administración a seguir con estos esquemas de arrendamiento, ¿verdad? Financiero. Por lo pronto, la siguiente administración va a tener más de un año la obligatoriedad contractual con esta empresa de seguir rentando las patrullas. Eso es un abuso. Yo no entiendo cómo permitieron que celebrara un contrato que compromete las finanzas de la siguiente administración donde ya no va a estar él.
Pues es una pena lo que hace el Cabildo, ¿verdad? Porque esa aprobación le compete al Así Cabildo, es. a los regidores. Pues ese es el dato. ¿Y cuál fue la posición de Morena en esa sesión de Cabildo? Tengo entendido que Morena votó en contra, Ok. precisamente haciendo un comparativo, bueno, al menos era el regidor Hugo González, haciendo un comparativo de cuánto cuesta comprarlas y cuánto cuesta rentarlas. Es que es Está absurdo. claro el comparativo. A ver, o sea, ¿bajo qué lógica es mejor rentar, que no va a ser suyo lo que rente, Pero además bajo estos montos, licenciado. bajo un monto de 3 veces más de lo que cuesta comprarlo? Es absurdo. O sea, Es una por eso locura. le digo, ¿usted compraría una No, casa no, que le cuesta evidentemente no, 5 ¿verdad? millones o la rentaría y al cabo de la renta gastaría 20 y no se quedaría con ella? Es absurdo. Solamente, Aun y cuando te den derecho a compra cuando termine el contrato. solamente una es un persona absurdo. que no tiene cerebro o muy corrupta Intereses económicos. dice. celebra este tipo Lo de que no es contratos. lógico suena metálico. ¿Está de acuerdo? Así es. Así es. Muy bien. Pues bueno, Vamos invitando a una amiga nuestra. ¿Qué les parece? en este quinto episodio tenemos una invitada muy especial Sí. que yo quiero que sea usted quien la presente, porque nos va a platicar precisamente de que el día de mañana, licenciado, tenemos la visita de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez. Bueno, entonces, déjame primero presentar y luego ya le sigue. Ya lo recorremos. ¿Sí? Preséntela Mire, ustedes. yo quiero presentar, es una mujer muy brillante, no solo inteligente, es una mujer brillante. Fue suplente conmigo, me hizo el favor de acompañarme como candidato y es una feminista. Ella es fundadora del movimiento que llevó a Andrés Manuel a la presidencia de la República. Es una mujer muy joven, pero desde muy joven estuvo participando en los movimientos de izquierda, es fundadora del partido y además es una mujer profundamente feminista, que me da mucho gusto que nos acompañe. Entonces a Luisa, bienvenida, pásele Luisa, véngase. Vente, Luisa, aquí lo porque recorremos. aquí estamos en vivo, así que todo es ¿Tiene micrófono, Luisa? Hola, hola. listo. Hola, Luisa. hola, muchas Bienvenida. gracias. Siéntate y bienvenida. Eres nuestra primera invitada al podcast de Los Chapulines y qué mejor que venir a hablar de un tema tan importante como este. No, pues agradecida por estos espacios de análisis político, de reflexión. Exacto. Y sobre todo de estos espacios que son importantes para informar, debido a, pues ya sabemos, los medios de comunicación en Chihuahua que están cooptados, que siempre no nos dan los espacios para poder informar los avances que tenemos en la cuarta transformación. Entonces, un gusto saludarles. Qué bueno, Luisa, bienvenida. Luisa. Así que estamos contentos, ¿verdad?, de tenerte. Viene la presidenta de la República el día de mañana. Le ha puesto una especial atención al Estado, ¿no? Y a Juárez con su problemática. Entonces nos da mucho gusto. Yo te voy a decir algo, me siento profundamente orgulloso de la presidenta de la República. Creo que es una mujer seria, científica. Le escuchaba en un comentario que hizo sobre el cambio climático. Sí. Excelente. Cuando tienes un tipo como Donald Trump que niega el calentamiento global. Que dijo que no era cierto. La doctora hace una exposición científica brillante sobre los problemas que tenemos del calentamiento global. Me siento muy orgulloso de ella, ¿eh? Coincido con usted y que estamos muy contentos. Mañana nos visita la presidenta está haciendo esta gira a nivel nacional. Nos toca a Chihuahua el día de mañana. No es coincidencia que sea en Ciudad Juárez. Eso que la gente lo sepa. Se ha tenido una atención muy precisa en esta hermosa frontera de Ciudad Juárez. Ya sabemos, anteriormente ha sido una ciudad azotada por la violencia, que ha sido vulnerada por muchísimo tiempo y que se tiene que hacer esta atención. Ella comienza con los centros de atención a niñas, niños, lo que llamamos las guarderías, ¿no? Pero en un esquema macro, ¿verdad? Macro, sí, grande. Son 7 centros los que van a construir en Juárez. Así es, también es un polo, el polo que se le llama el polo económico está en Ciudad Juárez y creo que no es coincidencia también los avances que hemos visto en esa ciudad, en esa frontera, sobre todo con la administración actual del presidente municipal, donde hemos visto la coordinación, la vinculación, los compromisos que él ha estado haciendo con Morena, con nuestra transformación, y creo que eso es evidente entre el gobierno federal y los gobiernos municipales y estatales. Hemos visto estas comparaciones que tenemos, como no hay esta apertura de comunicación con el Estado. La gobernadora en ocasiones muchas veces cierra estos acuerdos, estos compromisos, y
Por otro lado, vemos como desde la presidencia municipal, que bueno, que gobierna Morena, que ha estado el presidente Cruz Pérez Cuellar ahí, hemos visto cómo Ciudad Juárez se ha transformado realmente. Y creo que eso es una muestra del buen trabajo que se puede hacer en coordinación con el gobierno federal y con los presidentes municipales. Fíjate, apunta algo, Luisa, importante, en coordinación. Sí. ¿Qué tienes aquí en Chihuahua? ¿Cuál es la actitud del presidente municipal? Es una actitud de descoordinación. Y de confrontación. De ataque, de confrontación. De querer sacar raja política confrontando a la federación. Cuando lo que Negando tenemos los que hacer es apoyos de la tender puentes, federación, ¿no? claro. Hoy más que nunca se requiere que Chihuahua sea producto de la atención del gobierno federal, pero esto se requiere también con un buen trato, Claro. con tender puentes, no con alejarse, no con confrontar. Si tú escuchas el discurso del alcalde, es un discurso fuera de... Cuando está fuera de cámaras o Sí. cuando está buscando la manera de impulsarse como candidato a gobernador, siempre es un discurso de confrontación, Así es. de no asumir responsabilidades, de cargar las culpas a otro, en todo momento, ¿eh? Cargarle la culpa al gobierno federal, Así cargarle es. la culpa a los anteriores alcaldes, cargarle la culpa a Morena. Echar culpas Nunca de todo sin asumir. asume una sola responsabilidad del alcalde. Bueno, es una actitud permanente. Lo que hoy necesitamos es coordinación, ¿estás de acuerdo? Y sobre todo porque sabemos que la aprobación actualmente de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, tenemos una aprobación sorprendente. Todas las encuestas, cualquier encuesta, tal vez muchas personas no creen en cierta encuesta, en cierta casa encuestadora, pero hemos visto que se mantiene la doctora, creo, por Y en aquí. medios nacionales que incluso no Sí. son afines a Sí, ella, que ¿eh? no son afines a ella. Correcto, tenemos el Porque financiero. este es de Mitofsky. No, nos da un 71.4 de aprobación de la presidenta, sobre todo en la manera en la que está gobernando. Creo que la pregunta es muy importante. Esto es bien Y importante esta también. de TIRRE Research Internacional también con un 79%. Es algo que ¿Tienes nos- la del País de España? El país marcaba Ese un es un medio 80. que incluso a Por aquí. veces es crítico con la doctora Sheinbaum. hasta 79 de su a ver si gestión. se ve la cámara, hasta el país nos da, o sea, le da la aprobación del 79% en su gestión. Es algo sorprendente porque lo hemos visto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador estaba en un 55, 58. Y actualmente, pues la presidenta está muy por arriba de ese porcentaje. Se deriva también, creo que hay una respuesta a ello. Creo que esto es de los avances que se han construido Claro. cuando comenzamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La gente no creía en el proyecto de nación que nosotros queríamos implementar Había en el país. incertidumbre. Había incertidumbre, Sí. había una cuestión de muchos prejuicios, ¿no? Sabemos que nuestro país es clasista, es elitista, ¿no? Tiene Machista incluso, ¿verdad? Machista, Un amplio sector. mucho Sí, clasismo, ¿no? Y creo que el avance, la gente ha permitido saber que hay otros proyectos que velan por el bienestar social, que ven realmente por las causas sociales, y creo que es un resultado de la doctora, aun y cuando sabemos los perfiles son totalmente diferentes. Sí. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, no se equivocó. Creo que pocas veces se ha equivocado, yo podría decir que nunca se ha equivocado el presidente, pero él nos dijo que la presidenta iba a ser la mejor jefa de Estado a nivel mundial. Y lo hemos visto, es una lideresa en Latinoamérica y también ha sido un ejemplo claro de proyectos realmente de bienestar social en el mundo. Entonces, a mí me llena de orgullo saber que tenemos presidenta que ha dado frente a la narrativa, sobre todo de nuestros vecinos, ya sabemos, y que es un ejemplo. En el G20 lo vimos, ¿no? Su presencia, Sí. los presidentes buscándola para saludarla, ¿no? Para estar presente, y creo que ha hecho un estupendo trabajo. Creo que en el concierto internacional se mantiene como una de las figuras más populares. Totalmente. Es de las 5 figuras más populares en el país. Entonces yo creo que la doctora Sheinbaum, no solamente analizándolo desde la óptica del gobernante, analicemos desde otra óptica. En un país tan clasista, como bien lo señalas, particularmente el norte del país, y en un país en donde también hay muchos resabios del machismo, que llegar una mujer a gobernarnos ha ido cambiando muchos paradigmas. Sí. Lo que se Todos. denomina el techo de cristal.
Ha venido rompiendo varios paradigmas y tiene que romperse ese techo de cristal. ¿A qué me refiero con el techo de cristal que enfrentan las mujeres? Hay normas, hay instituciones, en la ley está proclamada la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Sin embargo, en la práctica, las costumbres, los usos, los métodos no permiten que las mujeres puedan tener esa condición de igualdad. Es lo que se llama el techo de cristal. Es decir, las instituciones te permiten que la mujer ascienda, pero las costumbres, las prácticas frenan ese avance. Creo que la doctora va a lograr romper el techo de cristal de las mujeres y poder lograr un mayor avance. Me parece que eso también es muy importante destacarlo, ¿no? Y no solo eso, hemos visto estos lemas que se usaron desde la precampaña con la doctora, donde decían, no llega ella sola, ¿no? Somos todas llegamos, sí, ¿no? Con ella. En ocasiones, pues bueno, puede haber cierta discrepancia sobre esta... Todas menos Lili Telles. Sí. Bueno, porque ella ha dicho que no, ¿va? Sí. Pero estos lemas donde todas llegamos, donde vamos avanzando, caminando juntas, pues es eso, es el derrumbe, lo que llamamos el techo de cristal. No solo ella lo está rompiendo, la está rompiendo las mujeres que hemos estado acompañándola, sobre todo los aliados que hemos podido ver que han entendido sobre estas transformaciones y sobre ya quitar esas ideas, esos prejuicios, esos estigmas que se tienen sobre las mujeres que no hacen política, o que anteriormente decían, bueno, las mujeres solamente tienen estos trabajos en específico. Acuérdense, el Chicharito. Y es sorprendente que jóvenes, o sea, haciendo el Chicharito, tenga todavía esta forma de pensamiento cuando... No está tan joven. Pues, le voy a decir una cosa. Mi hijo, cuando escuchó lo del Chicharito, mi hijo es feminista, igual que yo. Porque somos feministas, y mi esposa es una mujer que también lucha por la igualdad de las mujeres, y mi hijo y yo compartimos estos ideales, pero él se asombraba de lo que decía el Chicharito, pero es alguien de nuestra generación, de la vieja guardia, y lo aplaude. Entonces, ve este contraste que hay entre las generaciones. Los jóvenes más tolerantes, más abiertos, entendiendo la causa feminista, la causa de la igualdad y de preferencias, ¿verdad? Sexuales. O sea, esa es la característica de los jóvenes, tolerancia. Mientras mi generación, a veces aplaudimos estas actitudes machistas, ¿verdad? Hay mucho todavía que hacer, sobre todo en nuestras generaciones, pero afortunadamente los jóvenes han cambiado y están transformando la forma de pensar del pueblo mexicano. Eso creo. Pero mire, algo que a mí me da mucho gusto con el tema de la visita de la presidenta es cerciorarte de una autoridad, en este caso, bueno, nuestra máxima autoridad, que es la presidenta de la República, corroborar que es una persona que cumple compromisos y que cumple a lo que se comprometió con el pueblo chihuahuense y el pueblo de Juárez. Te voy a decir por qué, y esa es una anécdota que me tocó a mí vivir con ella. Eran mediados del 2023. Era la primera vez que venía ella ya no siendo jefa de gobierno. Fue la primera vez que vino en su calidad de aspirante a la presidencia. Recordaremos que en Morena se implementó una regla, un acuerdo de que todos los que aspiraban se tenían que retirar de los cargos con mucha anticipación. Y la primera vez que vino nuestra presidenta, siendo aspirante a ser la candidata por el movimiento, visitó Ciudad Juárez. Y a mí me tocó incorporarme a su proyecto en esa visita. Y fuimos a un desayuno con mujeres trabajadoras de las maquilas. Fue un desayuno donde había 500 mujeres. Y empezaron a dar sus testimonios. Y todas coincidían en algo. La preocupación que tenían de dejar a los hijos solos cuando se iban a trabajar a la maquila. A las 5 o 6 de la mañana dejar al niño solo, que sus hijos crecieron solos, que no hay otra preocupación más importante que esa abusaron de sus madre. hijos por dejarlos solos, muchas Sí, cosas. Y ahí Claudia les dijo, yo me comprometo, si soy presidenta, que voy a poner centros de cuidado infantil para los hijos de las mujeres trabajadoras, de las maquiladoras aquí en Ciudad Juárez. Eso se comprometió desde el 2023. Y que ahorita ya se estén construyendo 7. Eso habla, digo, no porque yo sea simpatizante de Claudia y por el aprecio que le tengo, pero eso habla de una autoridad que cumple lo que prometió. Y eso es algo bien importante, porque tiene un año Claudia dando muestras
de cumplimiento de los compromisos que se hicieron. Decía ayer o antier el coordinador de los diputados locales del PAN, algo desafortunado. Y digo desafortunado porque mientras la gobernadora aplaude la coordinación y se empeña en tomarse la foto con la presidenta, pues Bonilla, el coordinador de los diputados y demás actores se la pasan denostando el trabajo del gobierno federal aquí en el estado. Decía el coordinador de los diputados del PAN, decía, ¿a qué viene? Que venga y que traiga apoyos, que traiga... A ver, Chihuahua ha sido uno de los estados más beneficiados en este año de la presidenta Sheinbaum. 7 centros de cuidado infantil. La semana pasada pusieron la primera piedra de un Cebetis. Todos los apoyos que tiene Chihuahua. Claudia es la 4ª vez que visita nuestro estado, ya siendo presidenta en funciones. Yo creo que ningún presidente de la República en la historia de todos los partidos, en un año había venido 4 veces aquí a Chihuahua, pero no a pasearse, sino a traer resultados y a entablar compromisos con los chihuahuenses. Le voy a decir una cosa, Lick, sobre lo que hablaba de la participación del diputado panista. Es un juego doble. No me queda duda que mientras uno trata de dar la buena cara, el policía bueno y el policía malo. Ese es un juego Ese perverso. Es el juego. Pero le voy a decir algo, y se lo quiero decir con todo respeto. Creo que el juego doble del PAN se ha hecho por muchos años. Sí. Y la doble moral de muchos de los panistas está presente. Se dan golpes de pecho en asuntos familiares, religiosos, pero dan la espalda y la actitud es otra completamente reprobable. Así es. Entonces hay un juego de doble moral del PAN durante muchos años. Y es una pena que los partidos asociados sigan este juego de la doble moral, ¿verdad? Pero cuando antes eran opositores. Cada vez es menos la gente que les cree, porque cada vez la gente está más informada. Se abanderan en la religión, en los temas familiares. Sí, de frente, ¿verdad? Exactamente. Pero por la espalda hacen muchas cosas. Y tenemos ahí claro ejemplo de algunos personajes que están en primera línea. Como dicen coloquialmente, son comesantos y cagadiablos. Sí, hay muchos de ellos. ¿En serio? Hay gente de respeto, pero creo que se ha caracterizado mucha gente del PAN que está en el poder por tener esa doble moral. Pues mire, ese doble son rasero. unos hipócritas. Hipócritas. Es una hipocresía doble totalmente. Moral. Así Van a es. misa, se persinan, pero por donde no los ve nadie, dañan a la gente. Sus políticas públicas son contrarias a lo que la gente quiere. A ver, este es el 7º presupuesto de la federación en donde van en contra de los programas sociales, porque Así ya es. cantaron Claro. que el paquete económico está muy mal y que van en contra. Tienen los 6 años de Andrés Manuel y el primero de Así Claudia oponiéndose a todo. No han querido firmar Nada. bienes. Aquí Eso es no. bien importante. Se Aquí no. inventaron lo de Medi Chihuahua, que el servicio también ha quedado mucho de ver. Entiendo Pero que que aparte es recurso federal. claro, que es recurso federal y que también se están quedando. No firmaron el convenio con el programa de discapacidad. Así es. Eso es realmente una tristeza porque se ve afectada la ciudadanía chihuahuense cuando en otros estados donde gobierna Morena y hay buena coordinación con el gobierno federal, todas las personas a partir de los 4 años, ¿sí?, a los 65 que ya comienza Así adulto es. mayor, recibe una pensión de las personas con discapacidad. Entonces creo que es tristísimo y sobre todo la gente lo tiene que saber. Tiene que saber que realmente el gobierno del estado y el gobierno municipal no ha tenido coordinación absoluta con el gobierno federal. Y es una hipocresía que se atrevan a decirle a la gente que la culpa es de gobierno federal cuando no es así. No firman los convenios para apoyar a la gente, pero sí firman contratos para rentar patrullas 4 veces más altas del precio que te costaría comprarlas. Esa es la doble. Y pues es Moral, evidente los intereses que les mueven, ¿no? Claro. Y sobre todo lo grave de esto es que están endeudando al Estado y cuando nosotros lleguemos al gobierno y a la administración pública, que pronto va a ser así, El 27. pues también vamos a tener problemas con la Claro. cuestión de la administración pública. Pero pues es evidente que es necesario que demos la información a la gente para que lo sepa, ¿no? Y que entienda esto. Está claro que hay un control de medios, ¿verdad? Sí. Que ha venido ejerciéndose con presupuesto, recurso de todos nosotros, para poder callar voces y para poder lograr que los medios de comunicación solamente traten lo favorable al gobierno. Pero también hay mucha gente abierta y dispuesta a escuchar otras opiniones. Creo que en este momento la percepción es muy clara. La posibilidad de que llegue Morena a gobernar en el 27. Las Muy encuestas alta. todo lo indican. Y Esto la demuestra que hay un hartazgo
en donde independientemente de la postura de los medios de comunicación, el hartazgo, los comentarios boca a boca, las investigaciones serias de los medios de comunicación han venido calando hondo en el ánimo del chihuahuense. Yo por eso celebro estos espacios que han creado ustedes como líderes también de la opinión pública, que se abran estos espacios y que nos permitan también expresar y dar opinión a estos posicionamientos que tenemos de un proyecto que no comenzó ayer, comenzó desde hace mucho tiempo, desde esta visión de bienestar social y que es muy importante porque eso es lo que pensamos, eso es lo que vamos a implementar y que también sabemos que todos los sectores, todos los gremios es necesario para consolidar un estado de bienestar. Tanto los trabajadores como los empresarios, las empresarias, todo necesitamos unirnos porque si tenemos un estado de bienestar, pues vamos a estar contentos todo y vamos a estar viviendo contentas y contentos. Entonces pues mañana, es muy importante. Mañana viernes 26 a las 12 del día, ahí en Ciudad Juárez, para toda la gente que nos ve en Ciudad Juárez, ahí en el estadio Juárez Vive. Digo, no sé si se llame todavía así el estadio, pero así lo conocen. Es el estadio donde juegan los Indios, campeones de la Liga Estatal. Ahí va a estar nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a las 12 del día, trayendo más buenas noticias para Chihuahua y sobre todo entregando resultados, porque es la gira nacional, como lo comentaba Luisa, en donde estar rindiendo cuentas. A ver si podemos hablar en próximos programas de la estrategia que tiene ella. No solamente se tratan de guarderías. Sí, claro. Hay una estrategia amplia, ¿verdad? Ajá, también traje una información por ahí, Adelante. producción, la hermosa producción que tenemos. Excelente. Tenemos 10 puntitos rápidos. Excelente. Para que la gente sepa. Perfecto. En materia sobre todo de mujeres, que es lo que se ha estado implementando. El año pasado, 2024, el 15 de noviembre, para ser precisa, se hizo, se firmó, donde la presidenta hizo una reforma constitucional en igualdad sustantiva. No. Ay, no, quítame a este señor. El de las patrullas, le vamos a seguir informando a la gente todo lo que se roban estos. No, ese señor no. Entonces, se hizo una reforma constitucional que es muy importante en materia de igualdad sustantiva, que creo que eso nos va a permitir también reformar y sobre todo en ocasiones, pues bueno, las reformas constitucionales muchas veces no se ven rápido como en la cotidianidad, ¿no? O en nuestra realidad, pero eso es muy importante porque es un avance muy grande. Se hicieron varias reformas constitucionales. Por primera vez establece, ¿sí? En el artículo 4 de la Constitución, pues sobre el acceso a los derechos y las oportunidades con igualdad, ¿no? Este gobierno también ha estado en cuestión de perspectiva de género, ¿no? Que es importante la perspectiva de género en materia de seguridad y en materia de juzgadores y juzgadoras, sobre todo las fiscalías especializadas en delitos de género. Y tenemos 10 acciones muy concretas, que es, primero, pues se establece sobre todo es esta idea de recordar la historia, ¿no? Y la memoria histórica. Las mujeres se nos ha borrado de la historia y creo que eso es muy importante, que actualmente ese mensaje es muy poderoso porque es un símbolo. Lo está retomando, sí. Sobre todo, ¿vieron el grito? Sí, ¿Les gustó? Es parte de este símbolo. Es algo que ajá, y hemos visto también este gobierno cómo ha sido hasta pedagógico, ¿no? Sí, de esta enseñanza. De acuerdo. Sobre todo, se abrió en la sala del Palacio Nacional, una sala específicamente para las mujeres. Se han entregado la cartilla de derechos de las mujeres. Es impresionante, bueno, a mí me sorprende mucho y es de mi agrado que se quita el Instituto Nacional de Mujeres y se crea una Secretaría de Estado, que está al frente nuestra compañera Citlali Hernández. Y pues bueno, esta cartilla es muy importante porque hay que recordar, si no conocemos nuestros derechos, no podemos ejercerlos o demandarlos, ¿no? Entonces es muy importante. Se ha dado el reconocimiento agrario a más de 150,000 mujeres. Como hemos visto que las mujeres que trabajan la tierra, ¿no? Que son posesionarias de la tierra, nunca se les ha reconocido su titularidad y eso es lo que se va a implementar. De la construcción de los centros de cuidado infantil. Correcto, vamos a tener 200 centros de cuidado infantil para madres trabajadoras. Hemos visto cómo los pueblos originarios y sobre todo los pueblos afromexicanos van a estar muy presentes durante todo este sexenio, que es muy importante no olvidar de dónde provenimos, de dónde somos, de nuestra cultura. Se va a dar preferencia
en la cuestión del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar a las mujeres. Se va a dar preferencia para que las mujeres tengan una vivienda digna. Eso es bien importante porque fíjate, por décadas, ¿cuántas mujeres trabajadoras que no cotizan para el IMSS o para el ISSSTE no tenían acceso a poder adquirir una vivienda con apoyo de nuestras autoridades? Y ese tema se ve relacionado, Miguel, en la cuestión del programa de Mujeres Bienestar. Una pensión a partir de los 60 años a las mujeres, a todas las mujeres en este país, donde no se ha dado ese reconocimiento. Muchas mujeres, por tener un trabajo informal o que no cotizaron en el Seguro Social, no tuvieron acceso a una pensión. Y ahora ni a un crédito ni nada, ¿no? Entonces eso delimita la autonomía económica de las mujeres, sobre todo también siendo jefas de familia, ¿no? Madres que no han tenido ese beneficio. Entonces creo que es una reivindicación histórica, sobre todo el reconocimiento del trabajo no remunerado, que representa un porcentaje del PIB en nuestro país altísimo. No le damos valor al esfuerzo que hacen las mujeres por cuidar su casa y la crianza de los hijos. Exacto. ¿Sabe que yo me he dado cuenta del gran esfuerzo ahora cuando veo a mi hija que tiene 3 pequeños? Yo pensé que iba a decir que ahora que está usted solo a cargo de la casa. Ahora que tengo que lavar, planchar, arreglar todo lo demás. Ahora que su señora pero se fue a trabajar. Pero esto no es nuevo, licenciado. Déjeme decirle que corresponsable cuando estaba con mi los esposo, trabajos. soy corresponsable. Eso. Un día le dije a mi esposa. No ayuda, Rick, no ayuda. Déjame, eso te iba a decir. Un día le dije a mi esposa, ¿con qué te ayudo? No, me dijo, no me ayudas. Tienes el deber. Eso debe. Y a partir de ahí ya nunca se me olvidó. Ya no le pregunto cómo te ayudo, sino qué hacemos o qué debemos de hacer. Porque es una corresponsabilidad. Te lo digo en serio, ¿eh? Sí. Me dijo mi esposa, no me ayudas. ¿Cuál ayuda? Es obligación. Es tu obligación. No de ideas, licenciado. Por favor. Pero la verdad de las cosas que sí hay que estar conscientes de eso, porque no se le dé el valor a las mujeres que trabajan en casa, en la crianza de sus pequeños y cuidando el hogar. Así que a todas las mujeres... Es un trabajo, ¿eh? Sí, así que a todas las mujeres de 60 años hay que acercarse a las oficinas del bienestar. Si conocen a sus vecinas, a una amiga, tienen que ingresar a ese programa porque es un derecho que se va a otorgar. Sí. Basado en eso. Qué bueno, muy bien. Excelente. Hemos platicado muy bien con Luisa. Qué padre, Luisa. Mañana debe acompañarnos a más cosas. Seguramente Luisa va a andar mañana ahí en Juárez para que luego nos platiques. Ahí apoyando a la presidenta. Hicieron ya página. Ya tenemos página de Los Chapulines. Aparte de la del licenciado Marco Quesada y de la mía, ya también hay página de Los Chapulines. Y hay para cápsulas, que nos sigan ahí. Cápsulas sobre algunos temas, sí, ¿verdad? Porque si nos siguen ahí en la página, a partir de ciertos seguidores, ya podemos transmitir en vivo también de la página. Entonces vamos a tener 3 páginas. La suya, la mía y la de Los Chapulines. Ándele, licenciado. Y más las que se incorporen, ¿no? Sigan los chapulines más queridos de la capital de Chihuahua. Así es. Ahora... Luisa, simpatizamos los 3 con el mismo partido y el mismo proyecto. Luisa, ella es una mujer que viene luchando desde hace mucho tiempo en la izquierda. Es una mujer de izquierda que ha apoyado el movimiento, es originaria. Yo llegué más tardíamente a este movimiento. Yo soy una persona de centro izquierda. ¿Usted qué posición es? También centro izquierda, ¿no? De centro, sí, porque aunque, yo milité por muchos años en el PAN, nunca fui de derecha, menos de ultraderecha, porque no coincidía yo con muchos de este tipo de... El PRI tenía un perfil de centro izquierda. Lo perdió absolutamente. Sí, lo perdió. Hoy verlo con un partido satélite de la derecha es penoso, después de haber sido una gran escuela de centro izquierda. Por cierto, hay que ver el documental de Denise Dresser. Sí, el de... ¿Sobre qué? El adiós del declive del PRI. ¿Usted ya lo vio? No, fíjese que ya me lo hay que verlo. Yo he escuchado muy buenos comentarios. Sí. Pero hablando del declive... Hay partidos también que se supone que son nuevos y que son la cara nueva de la política, así lo dijeron, pero que aquí en Chihuahua pues hay un nuevo escándalo precisamente el de la magistrada, que involucra a estos nuevos políticos. Eso es un escandalazo, ¿eh? Para cerrar con ese tema, porque es un tema que nos han estado comentando en las redes y que ha estado mucho en los medios. Mire, aquí está lo de Crónica del Fin. Lo del PRI. Oiga, pues ¿cómo no hacer crónica del fin si reeligieron a Alito hasta el 2032? Pues digo, por favor. Penoso, sí. Yo creo que un gran aliado de la izquierda, sí. Andrés Manuel tiene mucho que agradecerle a Alito haberse quedado. Y igual a Marco Cortés, yo creo que más a Alito, pero a Marco Cortés más igual. Alito, ¿no? Sí, porque Alito ha llevado la sido un decadencia aliado. del PRI. Y es una pena, ¿eh? En ridículo a
al PRI. Al PRI, es lo que ridículo. queda del PRI. Después de haber sido una escuela Salinas. centro-izquierda, Sí. para algunos valiosa, pero oye, ver ahorita al PRI en estas condiciones, Qué bueno terrible. que están del lado correcto de... Yo, No, yo es siempre que he sido eso un no- hombre de centro-izquierda. Nunca simpaticé con la derecha, y menos con estas posiciones de doble moral de la derecha Y de ultraderecha. y de ultraderecha. Todos Oye, esos temas de no ponerte en los zapatos. nomás de ven la a Donald gente. Trump y sus posiciones, te da pena. A ver, Peligroso. Argentina ahorita, por haber optado por la ultraderecha, está colapsando. ¿eh? Está colapsando. Javier Milei ha sido un payaso. Pero el problema es que no les mintió desde Las campaña, elecciones les en Buenos dijo cuál Aires era de el hace una perfil. semana, de la provincia de Buenos Aires, demostraron claro rechazo al gobierno de Javier Milei. En menos de un año. Y en un mes vienen las elecciones. Sí es un mes, ¿verdad? Las elecciones Sí. para renovar el Congreso. Para Se el espera la Congreso. derrota absoluta de Milei Oiga, y de su partido. pobres nuestros hermanos argentinos por optar por esa alternativa les ha ido como en feria. O sea, poner a una persona que no está bien de sus facultades. Pero el pueblo- Que se expresa el pueblo es pésimo. sabio. El pueblo es sabio, hay mucha resistencia también en Latinoamérica y creo que siempre se van a dar esos revés. Así O sea, es. Entonces, Pues mire, Lick, los que se dicen. que Ahora son con la los magistrada, nuevos- ¿cómo estuvo este asunto? Mire, yo creo que este es el primer gran tema en donde la nueva presidenta del Poder Judicial aquí en lo local tiene que dar muestras de que realmente se quieren hacer las cosas de manera A ver, diferente. esta imagen, Es un nuevo escándalo que marca y que mancha la imagen del Poder Judicial. Recordemos que el 1 de septiembre tomaron protesta los nuevos magistrados y una gran cantidad de jueces aquí en el estado. producto de la elección popular. Curiosamente, quienes más se quejaron de la propuesta de reforma judicial, aquí en lo local terminaron beneficiados. Los que salieron a marchar para defender al INE y los que después salieron a marchar para defender al Poder Judicial terminaron siendo beneficiados. ¿Qué pasa en este nuevo caso y en este nuevo escándalo que está en todos los medios? No es un invento nuestro, está en los medios, están las declaraciones de los diferentes actores que participaron. Pero insisto, la nueva presidenta del Poder Judicial, a quien se le depositó la confianza de los ciudadanos en las urnas, tiene que dar muestras de que esto no puede volver a pasar. A ver, describamos este asunto. ¿Cómo está? Hay un escándalo. Los nuevos magistrados tomaron protesta el 1 de septiembre. Entre los magistrados y magistradas tomó protesta la cónyuge del diputado Francisco Sánchez. La esposa del diputado Francisco Que Sánchez, es- que vemos ahí en Que fotografía. aparte es el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Ok. un partido que se dice nuevo, distinto y que quiere hacer las cosas bien. Ok. La esposa de él se convierte en magistrada su esposa- del Tribunal de Disciplina. Disciplina judicial. ¿Y por qué le llaman magistrada incorruptible? Porque ese fue el eslogan que ella se puso en campaña. Recordemos que no hace mucho tiempo todos los jueces y los magistrados incluso visitaron los medios de comunicación para dar a conocer sus propuestas, porque fue la primera vez en la historia que se votó por los jueces y los magistrados en lo federal y en lo local. La hoy magistrada del Tribunal de Disciplina, ella se manifestó en su eslogan de campaña, porque hizo campaña, como la magistrada incorruptible. Ok. El Tribunal de Disciplina Judicial es lo que vino a ¿Puedes poner la sustituir- foto, producción? Es lo que vino, licenciado, para entrar en el contexto. Bueno, esto es en el grito. Ahí está en donde llega el diputado y presidente del partido. Junto con su esposa. Junto con la magistrada. Hoy magistrada. Hoy magistrada. a ¿Y el partir tipo que del está acá primer- arriba? Es hermano de la magistrada. Es hermano de la magistrada. Exactamente. Entonces, esto viene marcado desde que se dio la contienda por el Poder Judicial, porque hubo señalamientos en donde se decía que la esposa del diputado Sánchez había contendido con el apoyo de gobierno del Estado porque, pues bueno, Como llegaron la mayor parte de los magistrados. llegaron muchos- Con el apoyo del aparato de gobierno. y si usted ve en las dos legislaturas, la primera y lo que va de esta, que Francisco Sánchez ha sido diputado local, no le ha votado una sola vez en contra a ninguna decisión. Es un de la partido gobernadora. satélite, parásito del, Aquí del en sistema, Chihuahua ¿verdad? es un partido satélite del PRIAN. Ok. Aquí vota todo junto con la... No ha habido una sola decisión a favor de los chihuahuenses en donde el diputado haya votado distinto Ok. del interés de la gobernadora. Ok. Por eso, desde campaña Entonces, se hay una señaló- alianza entre el partido. Desde campaña, algunos medios señalaron que parte del posible triunfo electoral que después lo fue, era un pago de favores al diputado. Su esposa llega a magistrada del A ver, pero tribunal. no me queda claro.
Producción, ponle la foto. Producción, A por ver. favor. para Ok, que vean que no venimos entendemos preparados. la alianza entre el Partido del Movimiento Ciudadano con el sistema, Se- con la Se gobernadora, dice que por eso y hay la acuerdos magistrada políticos. llegó Ok. a magistrada Ella llega a magistrada, Llega a magistrada. es lo que se dice, se especula. del tribunal. ¿Y este amigo? Estaba hasta ¿Pero hace quién unos es? días. Es hermano de la magistrada. Ok, ¿y estuvo qué? Se- No puede ser. Sí. sí. Sentenciado, ya sentenciado, ni siquiera Sentenciado. sujeto a proceso, Y le sentenciado. modificaron su de penas para que lo pueda hacer solo los fines de semana. Para que esté en su casa. O sea, un secuestrador Sí. sentenciado. Estaba purgando una condena primero de 130 años y después a lo largo de estos años con recursos legales, beneficios, se llegaron a 40 años. Ya sentenciado a 40 años firmes, de los cuales llevaba en prisión 12, 13 años. El hermano de la El magistrada. hermano de la hoy magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Y a los 18 días de que ellos toman protesta, Curiosamente, le dan la libertad. le dan, pues digo, Una libertad se puede ir condicional. a su o sea, casa y libertad. nomás el fin de semana se reporta Es terrible. ahí en el Cerezo. Es un absurdo. Entonces, Es un absurdo. es el nuevo escándalo que hay en nuestro Poder Judicial local. Insisto, se rasgaban las vestiduras de que Morena había acabado con el Poder Judicial, y aquí en lo local, los que se sirvieron con la cuchara grande ahora están acabando con el Poder Judicial. Por eso es importante que la magistrada presidenta manifieste mano firme en un asunto así. A ver, Porque, yo digo, tenía entendido que hay algunos delitos que no admiten este beneficio. Sobre todo aquellos que tienen que ver con el delito de secuestro. ¿Es Así así? Hay ciertos requisitos para que una persona no pueda ser liberada, que no obtenga ningún que no tenga el beneficio de la libertad. porque es un delito gravísimo. Uno de ellos es el secuestro. Cuando Acuérdese se comete el secuestro, entre otras cosas, ¿verdad? No puedes tener esa libertad. Esos Acuérdese derechos. que en la administración de Felipe Calderón y cuando estaba aquí César Duarte se tuvieron que endurecer las penas al grado de llegar a cadena perpetua prácticamente porque se disparó el delito de secuestro en el país y aquí en el estado. Recordemos que aquí a los secuestradores que empezaron a agarrar hace años, Sí me las acuerdo. condenas eran de Oiga, 150, en 130 esa años. época, cuando yo fui alcalde, Así es. ese delito era terrible, ¿verdad? Bueno, pues estaba este- flagelado, es terrible, pero en aquel entonces estaba causando un gran impacto en la A comunidad. esta persona que más o menos la agarraron en aquellos años, 2005 creo, fue el hecho, le habían dado 130 años. O sea, nada más para entender la gravedad de que ya un juez lo había condenado a 130 años. Después le bajan, pues a lo largo de, seguramente su defensa jurídica fue muy eficiente, le bajan a 40 años. Entonces, por ser un delito gravísimo, es incomprensible que, curiosamente, después de 18 días de que su hermana es magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, le hayan dado el beneficio de irse a su casa. Esos magistrados son los que juzgan a los juzgadores para que tengan una rectoría en el ejercicio judicial. Y es sorprendente que esté pasando esta El situación. Tribunal de Disciplina, donde integra o forma parte esta magistrada, es la que se encarga en revisar la conducta de los jueces y que esa conducta está pegada a derecho y a la justicia. Es absurdo. Ahora, el martes en el Congreso, el diputado Pedro Torres subió un posicionamiento en donde yo dije, no, pues Sánchez va a decir que no es cierto, ¿ah? No, Sánchez nomás no lo negó, dijo una serie de cosas tan absurdas como que él es un opositor de la 4T y por eso lo golpean, pero nunca negó el hecho. De hecho, está corroborado tanto por él como por la magistrada que fue cierto esto. Por eso digo, aquí es bien importante qué decisión va a tomar el pleno del tribunal, la nueva presidenta, ante un caso como esto. Sí, porque no es un chisme, no es un No es un supuesto, chisme, es no, una no. sentencia Ya se corroboró, emitida no, por un tribunal. Y aparte, el hecho de que lo dejaron salir 18 días después de que su hermana asume como magistrada, también es un hecho corroborado. Le voy a decir una cosa, yo Es conozco muy grave. a la licenciada Marcela Herrera. Efectivamente es una persona que llegó sin tener una carrera judicial que le antecediera. Y es válido, no la tiene. como muchos que llegaron ahora. Está presentándose con base en un derecho Así que le es. permite Sí, claro. la reforma. Bueno, yo la conozco y sé que es una mujer inteligente. Sé que es una mujer seria, responsable
en algún momento trabajó junto conmigo. Espero que ese carácter que ella tuvo en el pasado de ser una mujer responsable, seria, lo demuestre en esta ocasión, porque creo que este es un tema que va a poner en crisis al Poder Judicial y particularmente a quien la dirige o a quien la preside. Ojalá que la licenciada Marcela Herrera tenga esta capacidad de poder enfrentar los hechos, una realidad flagrante y tomar decisiones que por lo menos eviten que el Poder Judicial siga siendo una, ¿cómo llamarlo? Cuando tú le preguntas al ciudadano si está de acuerdo con la actuación de los jueces, con el Poder Judicial, el 95% le dice que está en desacuerdo. Hay una un mala rechazo percepción muy grande Sí. sobre el Poder Judicial. Y ahora que vean esto. abona a ello. Y yo creo que la licenciada Marcela Herrera tiene que tomar Tiene decisiones una gran muy tarea importantes. y arranca con este primer reto que es limpiar la imagen de por sí ya deteriorada desde hace años, pero más ahora con este hecho que le toca ahora a su gestión. Entonces tiene que dar un golpe en la mesa y decir, a ver, eso no puede pasar. A mí me sorprende también sobre la magistrada Nancy, que ella también pertenece, o no sé si ya no pertenece, o perteneció mucho a Amnistía Internacional. Ella era la presidenta en Chihuahua de Amnistía Internacional. Entonces creo que también es grave, ¿no? Es grave que debería de haber un posicionamiento por parte de esta ONG que se dedica a defender derechos humanos. Claro. Entonces es grave la situación. ¿Y qué opinión hay de las víctimas, de aquellos que fueron secuestrados? ¿Se conoce algún posicionamiento? Hasta ahorita no ha trascendido en los medios, pero debe ser un golpe pero muy eso va bajo. a ser un tema, ¿eh? Le aseguro que eso también va a ser cuando ellos expresen. Las víctimas, si es que viven todavía, ¿cómo se sentirán ante esto? Es una injusticia. Bueno, vamos a ver qué dijo el diputado. Dijo, denuncia calumnia contra él y su familia por ser incómodo al régimen. Acudo a las sesiones a debatir, a defender los intereses de los chihuahuenses. Yo coincido en varios de los puntos que se plantean en la necesidad de transparentar absolutamente todas las resoluciones judiciales, en que haya conocimiento por parte de la ciudadanía de exactamente qué se resuelve, cómo se resuelve, por qué se resuelve, saber exactamente los pormenores de cada caso. Eso es lo deseable y nosotros lo hemos impulsado desde el Congreso del Estado. El problema que subyace en este planteamiento pues es que parte de la calumnia, parte de la diatriba, la mentira, y esto se explica sencillamente por las causas que nosotros defendemos que le son incómodas al régimen. Bueno, es una calumnia propiamente, no hay ningún elemento que soporte la afirmación. Si nosotros nos basáramos solamente en versiones que se dan a través de medios de comunicación, en columnas entre toda la verborrea que tiró ahí, no dijo, dice que lo señalaron en tribuna porque él es incómodo al régimen. ¿Qué tiene que ver eso? Hay algunas personas, yo licenciado, es lo primero que le preguntaría. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, el hecho fue reconocido incluso por la magistrada el día de ayer. Hay algunas personas que creen que los gobernados son imbéciles. Exactamente. Y eso lo retrata perfectamente. Pero tonto es el que piensa que tonto es el que cree que los demás... porque fue una verborrea, se aventó una serie de... A ver, el hecho concreto es si pasó o no pasó lo que se está señalando. Él podría decir, a ver, pues es mi cuñado, yo no tengo la culpa. Pero no esa verborrea de decir que porque es incómodo al régimen lo están calumniando. ¿Cuál calumnia? Pues si los hechos son ciertos. Es terrible. A ver dónde termina este escándalo. Seguramente la próxima semana la licenciada Marcela Herrera tendrá que tomar decisiones. En este espacio abundaremos sobre el tema porque sí es un tema de interés público. O sea, no nos estamos metiendo en la vida personal de nadie, es un tema de interés público porque es la actuación del Poder Judicial. Y a todos nos puede tocar caer en manos de un juez o de un magistrado corrupto o que simple y sencillamente no haga bien su trabajo. Tan solo piensen en las víctimas. En las víctimas. Tan solo pongamos en esa posición. Triste. ¿Qué estará pasando con ellas? No sé si vivan, no sé quiénes son. No, y el temor pero vamos, de decir, vamos suponiendo. Y si este cuate viene y me busca otra pongámonos vez. en el plano de ellas. Sí, claro. Analicemos desde esa perspectiva. Ojalá que haya impresiones en los próximos días de las víctimas y con gusto aquí les daremos a conocer todo eso. Pero les digo, pues es un hecho de interés público. Nosotros no nos metemos en chismes y en chirinolas. ¿Cuánto duró el personales. podcast? ¿Cuánto vamos?
¿Ya vamos ¿Cuánto? más de una hora o cuánto? ¿De Bueno, no, veras? pues ya para no cansar a la gente. Se nos fue muy largo. Se nos fue muy... Pero estuvo muy agradable la muy plática. amplio porque temas muy interesantes y desde luego que le vamos a dar seguimiento. Hay que hacer algunas cápsulas, Luis, de temas que tratamos. Para los que no duren Para los ahora que no pueden viéndonos, aventarse todo el podcast, les ¿verdad? vamos allá a aventar. Les vamos Órale. allá a aventar cápsulas. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Luisa. Muchísimas gracias, Gracias, por Luisa, acompañarnos. por tu Esta es la compañía. primera de muchas de las ocasiones que nos acompañes. Y vamos por el 6º episodio, licenciado. Hay que ver Para cómo le va a la próxima semana- presidenta. Para la próxima semana ya me va a ver. Luisa, usted que va a estar ahí, tráiganos las impresiones. La próxima semana, de cómo le fue a la presidenta. Muchísimas Y hablemos gracias. sobre las guarderías, porque no es solamente una guardería, ¿eh? Es un todo un concepto modelo muy completo. Sí, de atención a y enfermos. desmantelar ese dicho de que nosotros eliminamos las guarderías. Tenemos una que hablar mentira, de eso, claro. porque eso es una mentira y la gente necesita saber esa información. Un fuerte abrazo. Gracias.